El Señor me da para colocarle como título esta palabra: provocadores de su gloria. Provocadores de su gloria. ¿Usted sabe lo que es ser un provocador? Cuando dicen ese fuego fue provocado, ahora que estamos aquí de incendios en Barranquilla, ¿verdad? Parece la moda. Pero aunque usted, quizás meditando esto, el Señor me traía esto a memoria y me decía: un fuego no se produce solo, se provoca. Lo puede provocar un cortocircuito, lo puede provocar el ambiente, el sol muy fuerte, pero tienen que haber materiales dispuestos para que se provoque el incendio. Y el Señor me decía: dile a mi iglesia que yo estoy buscando personas que provoquen mi gloria. Personas que provoquen que poder descienda sobre sus vidas. Y para eso se necesitan materiales, para eso se necesita material dispuesto para provocar a que eso suceda. Si usted quiere pasar corriente de un lado a otro, usted necesita juntar cables. Pero hay materiales que no sirven para transmitir electricidad. ¿O es así? ¿O no es así? Dígame un material que no transmita electricidad. La madera, ¿verdad? La madera. Ahora dígame un material que sí transmita, que sí transporte la electricidad. El metal, ¿verdad? El metal. Y al que está a su lado, tú y yo vamos a hacer ese metal que haga temblar Barranquilla. Yo no sé si usted lo creyó en esta mañana. No, poquitos son los que lo han creído. Usted va a ser un provocador, pero para ser incitador, para ser provocador, primero tenemos que ser despertados en el Señor. Y la manera en que Dios nos despierta, lo comenzamos a hablar el jueves, no sé qué de los jueves, esos jueves de adoración que son tremendos. Estamos hablando sobre la escuela del quebrantamiento, lo que es el quebrantamiento. Y el quebrantamiento nos lleva a ese punto de obediencia en el Señor para que la palabra que Dios nos ha dado se active en nuestro espíritu y no en nuestras emociones, no en nuestra mente. Cuando Dios te da una palabra, la tienes que recibir en el espíritu, no se recibe en la mente. Porque lo que se recibe en la mente se vuelve cuestionable. Lo que se recibe en la mente se vuelve lógico. Y el problema del ser humano al estar apartado de Dios es que a todo le ha puesto lógica, y lo sobrenatural de Dios no tiene lógica alguna. La fe no se mueve por emoción. La fe no se activa con la lógica pensando en tu conocimiento cómo va a suceder. Por eso a través del quebrantamiento Dios llega hasta el punto de hacernos vasijas rotas, destruirnos, acabarnos por completo para hacer la obra de Cristo perfecta en nosotros. Dios quiere hacer su obra perfecta en ti, pero hay cosas que están impidiendo que esa obra sea perfecta. Por lo tanto, es material que está estorbando que el fuego sea provocado en tu vida. El fuego, y cuando hablo del fuego, me hablo del mover del Espíritu Santo, no solo en un mover espiritual y místico, sino en un mover de sabiduría, de conocimiento, para expresar la sabiduría de Dios a la sabiduría del mundo. Para expresar los diseños de Dios y establecerlos en cada lugar donde Dios te ha colocado, para que seas luz en medio de las tinieblas. Para expresar la vida de Cristo, para que en todo lo que hagas te vaya bien y seas de bendición. Por eso Dios tiene que llevarnos a quebrantarnos. El quebrantamiento es necesario. Y el quebrantamiento trae dolor. En la Biblia,
quedaron escritos todos aquellos hombres que marcaron la historia porque tuvieron historia. Tuvieron una historia con el Señor, tuvieron una historia con el Espíritu Santo, se dejaron trabajar, se dejaron transformar, se dejaron moldear a la imagen de Él para cumplir con un propósito. Desde un principio, el diseño de Dios con el hombre fue hacerlo a su imagen y semejanza para manifestar lo que Cristo vino a hacer. El hombre era el encargado de ser ese prototipo de Cristo para manifestar la gloria de Dios, para manifestar, así como sucedía en los cielos, su presencia también sucediera en la tierra. Pero ya usted sabe la historia por causa del pecado. Pero hubo hombres que no se quedaron conformes y decidieron, diga conmigo, decidieron. Es importante la decisión que tomemos hoy por seguir a Cristo. Pero se trata de seguir o no seguir a Cristo. No se trata de simpatizar con Cristo. Porque la Biblia no habla de simpatizantes, o mencióneme en la palabra donde dice simpatiza con el Señor. Hoy en día tenemos una moda de simpatizantes van, simpatizantes vienen. ¿Qué eres tú? ¿Eres cristiano? No, yo soy simpatizante. A mí me gustan los devocionales. A mí me gusta la palabra. A mí me gusta cómo cantan. A mí me gusta cómo adoran. A mí me gusta cómo oran. A mí me gusta la oratoria que tiene el pastor. Pero hasta ahí. Yo soy simpatizante. Eso mismo vas a escuchar cuando clames a Dios. Dios te va a decir, yo soy simpatizante. Porque en Dios o somos o no somos. Y Jesús fue claro cuando Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por eso hay que pensar si realmente somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Todo el que simpatiza no logra alcanzar el nivel de madurez para ser amigo de Dios. Y aquel que se cree simpatizante es porque simplemente no quiere un compromiso, no quiere una responsabilidad. Es como el que tiene 10 años de noviazgo y todo el tiempo está postergando el matrimonio. Yo no sé a quién le está hablando el Señor aquí que tiene que casarse. 1 año, 2 años, ya le dicen bombril. Porque quiere vivir arrejuntado allí. Perdóneme la expresión. Pero no quiere compromiso. Porque solo los valientes se comprometen. Y solo los valientes arrebatan, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Yo no sé cuántos violentos hay aquí que van a ser prendidos en esta mañana. El reino sufre violencia, sufre cambio, y solo los violentos que dicen yo me apunto son los que van a transmitir lo que el reino de Dios quiere transmitir. Algunos solamente serán espectadores, pero yo creo que aquí no hay espectadores. Yo creo que aquí hay gente que dice, Señor, yo quiero ser de esos violentos. Esos violentos son los que trastornan. Esos violentos son los que entienden lo que se les ha sido entregado y entienden que la posición que Dios les ha dado en el trabajo, en la empresa, en el lugar que están, no es para hacerse ricos, sino para que el reino de los cielos sea extendido a cada persona y para que cada persona conozca la buena nueva, la noticia de salvación. Yo les decía esta mañana, hay gente que se preocupa más en que lo van a votar porque no está cumpliendo con las ventas. Pero tienes que entender que Dios no te puso solo para vender. Dios te puso para que a través de la estrategia, de la unción, del diseño y del don que Él te ha dado, de la palabra, no solo vendas, sino que prediques el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y si tú ves que estás ganando más almas que lo que estás vendiendo, no te preocupes. No te preocupes, ¿sabes por qué? Porque Dios... Mira lo que dice el Señor, yo te puse ahí y tú estás haciendo la labor y estás produciendo. Así que no te preocupes, todos los meses tú vas a tener tu sueldo porque a mí me interesa que tú sigas en esa posición.
Se puede levantar el mismo dueño de la empresa, pero vendrá por un camino y cuando llegue hasta ti, se va a ir por la derecha o se va a ir por la izquierda. Pero no te van a tocar, porque Dios es tan interesado en gente que entienda que lo que le ha sido dado no es para llenarse de dinero, es para que la gente conozca el mensaje de salvación. Que vivas bien, eso es resultado de. Pero tenemos que entender que Dios nos va a pasar por proceso y que tenemos que entender lo que el Señor nos ha entregado, nos ha delegado. Por eso vuelvo a estos hombres y mujeres que quedaron allí escritos en la palabra. Tenemos a un Moisés que Dios saca de Egipto y lo lleva 40 años al desierto para devolverlo a Egipto y luego sacarlo 40 años más. Moisés estuvo 80 años en el desierto. A tal punto, Moisés aprendió a conocer de Dios y provocó la gloria. Que Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Abraham fue otro hombre que Dios levantó. Fue pasado por el quebrantamiento cuando Dios le dijo, entrégame a tu único hijo. En medio del quebrantamiento murieron para poder comprometerse y ser obediente. Cuando tú pasas al matrimonio, tú mueres a la soltería. Amén. El problema es que tú estés casado y quieras vivir como soltero, ya es otra cosa. Pero cuando tú te casas, la soltería murió. Y ya no vives para agradarte a ti, ahora vives para agradar a la otra persona. Por eso cuando alguien se va a casar, yo le pregunto, ¿por qué te quieres casar? Y muchos me responden, porque quiero ser feliz. Yo le digo, ya empezaste mal. Uno no se casa para ser feliz. Tú te casas para ser feliz a la otra persona, porque tú mueres y te conviertes en uno con la otra persona. Cuando tú te acercas a Cristo, tú no te acercas para ser feliz. Tú te acercas para agradar a aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos aquí han sido soldados o han prestado el servicio? Levánteme la mano. El resto compramos la tarjeta. El resto conocemos de prestar el servicio por películas de Hollywood. Pero cuando tú hablas con estas personas, tú te das cuenta del nivel de disciplina y de entrega y de pasión que tienen por la patria. Por eso Pablo le decía, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. En otras palabras, ninguno que milita se desenfoca de lo que tiene que hacer y a lo que ha sido llamado. Se disciplina a trabajar en ello porque el compromiso se prueba, el compromiso se ve, la fidelidad se va a probar y el compromiso se va a probar para ver cuán enfocado estás en Cristo. Cuán enfocado estamos en el Señor. Y estos hombres fueron probados y fueron encontrados fieles. Esa fidelidad que Dios encontró en ellos era porque estaban comprometidos y fueron obedientes. Cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu único hijo, al que más amas, a Isaac, Abraham preparó todo a su alrededor y se fue enseguida a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Él no lo trajo a la mente, él lo recibió en el espíritu y se movió a hacerlo. Él ni siquiera le dijo a su mujer. ¿Usted se imagina si Sara hubiese sabido lo que Abraham iba a hacer? No lo deja salir. Imagínese a Sara llegando, mi amor, ¿para dónde vas? Dios me dijo que matara a mi hijo. ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo es que Dios? ¿Quién sabe qué Dios te habrá dicho?
Si Él fue el que nos lo dio, ¿cómo es que te lo va a quitar? Si esa es la promesa, ¿cómo es que Él te lo va a pedir? Tú estás loco, de aquí no te vas. Entonces va a la comisaría, le pone el denuncio, etcétera. Por eso Abraham se quedó callado, porque cuando Dios habla a tu espíritu, es de espíritu a espíritu, no es de nadie más, es entre tú y Dios. Guárdalo, tenlo en silencio. Hasta que llegue el día y sea revelado a todo el mundo lo que Dios te dijo en el silencio. Y Abraham se fue e hizo lo que tenía que hacer. Pero me llama la atención la palabra que él utiliza. Cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Ya Dios tenía todo fríamente calculado. Tenemos a hombres como Job, que fue pasado por la prueba hasta el punto en que su carne fue tocada y le tocó una enfermedad fuerte, la lepra. Pero Satanás no pudo tocar su vida, no pudo tocar su espíritu, porque aún Satanás estaba bajo el orden de Dios. Y Dios había aprovechado la intromisión de Satanás para hacer la obra que tenía que hacer con Job, y que de paso Satanás viera lo que iba a suceder en la vida de Job. Por eso Job al final dice, de oídas te había oído, de devocionales justo a tiempo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Se trata de vivenciar, de vivir ese compromiso, esa experiencia con el Señor. Tenemos a un profeta llamado Jeremías. ¿Se han escuchado de Jeremías? Algunos lo llaman el profeta llorón, porque Jeremías todo el tiempo, cada palabra que Dios le utilizaba para hablar eran palabras de juicio. Juicio viene, juicio viene. ¿Y a quién le gusta que le estén dando juicio? ¿A quién le gusta que le estén dando rejo a cada rato? Jeremías era uno de esos profetas que daba rejo a cada rato, porque es que el pueblo no se alineaba a Dios. Y cada vez que él profería una palabra, lo mandaban al calabozo, lo tiraban en un hueco, en la cisterna, lo alejaban, lo apartaban. Él llegó al punto de decir, Señor, no predico más, no hablo más, no profetizo más. Hasta aquí llego yo, Señor, porque cada vez que me utilizas para dar una palabra, es palabra de juicio y todos me dejan, todos se alejan de mí. Y después que peleaba con Dios decía, me sedujiste y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Y seguía predicando, seguía declarando la palabra. Tenemos otro profeta llamado Ezequiel, que cuando murió su esposa, Dios le dijo, no la vas a llorar, no la vas a endechar, no vas a hacer duelo con tu esposa. Un profeta que predicaba desnudo en las calles. Tenemos otro profeta llamado Oseas, que si a usted le gustan las telenovelas, usted puede leerse el libro de Oseas, es una telenovela completa. Dios le dice a este profeta, ves y sal a la calle, la primera prostituta que veas en la esquina, con esa te vas a casar. Esas son las locuras que Dios a veces nos manda a hacer y usted dirá, yo no haría eso. Pero cuando tienes un corazón quebrantado, tú no cuestionas, tú obedeces. Y detrás de la obediencia está la recompensa de Dios. Y este profeta obedeció a Dios, se casó con la prostituta. La prostituta no aguantó quedarse con un solo marido y a los pocos días se fue otra vez a parrandear, se fue otra vez para las discotecas, se fue otra vez a buscar otros maridos. Y Oseas se dio cuenta que su mujer se fue y le preguntaban, ¿dónde? Por allá había tu mujer. No, ya yo lo sé. Él miraba en Facebook, miraba en WhatsApp del estado, ella estaba haciendo de lo suyo. Pero Dios le dijo a Oseas, te utilizo de esa manera para que conozcas cuál es la condición de Israel conmigo. Y palabras tan gruesas y tan duras que Dios utilizaba para hablarles y decirles que Israel no tenía compromiso, sino que era como una burra caliente que iba a buscar otros burros. Eso lo dice la palabra. Para hablarle del adulterio, de la infidelidad de su pueblo. Yo me imagino que alguno en este tiempo le diría, Señor, ¿por qué no me lo hablas mejor y no me lo haces tan gráfico? Porque hubiese sido mejor que el Señor le hubiese dicho y le hubiese explicado, a decirle, tienes que vivirlo. Pero ese profeta fue quebrantado e hizo la voluntad del Señor.
Vemos a un David que derrota a un gigante y que al entrar al palacio pensaba que ya todo estaba bien, y luego se levanta otro gigante llamado Saúl para hablar mal de él, para destruirlo. Cada vez que David tocaba para Saúl, y Saúl era el escogido de Dios, en determinado momento Saúl le tiraba una lanza. David no se ponía a renegar. David había aprendido a esquivar esas lanzas, había aprendido a ser obediente. Pero allí no termina todo. Dios lo saca del palacio y se lo lleva. No se lo lleva para Disney World, no se lo lleva para las playas de Taganga. El Señor se lo lleva para un lugar llamado la Cueva de Adulán, un lugar donde solo hay rocas, en donde si te caes sabes que te vas a golpear, en donde tu cama va a ser simplemente la tierra misma, en donde tu almohada va a ser un pedazo de piedra. La Cueva de Adulán, donde pocos quieren entrar, pero los que deciden entrar no van a ser los mismos que van a salir. Un lugar donde los que entran son transformados por Dios y se convierten en los valientes de Dios. Por eso cuando David entró ahí, llegaron 400 más con él, y esos 400 fueron conocidos como los valientes de David. Por eso los procesos son necesarios, por eso el quebrantamiento es necesario. Te ha tocado llorar, bienvenido al club, es necesario, lloremos juntos. Y quizás la palabra de Dios hoy no es Dios te va a consolar, sino vas a seguir llorando porque el largo camino te resta. Más bien cómprate una toallita que te aguante todos los mocos que vas a soltar. Pero después que pases el proceso, vas a ser un provocador de la gloria de Dios. Después que salgas del proceso, nadie te va a parar. Yo no sé quién me escuchó en esta mañana. Después que salga el proceso, nadie te va a detener, nadie te va a parar. Lo que diga va a suceder. Cada vez que camines, una puerta se va a abrir. Vas a caminar como hijo de rey. Sin pena, sin tristeza, sin miseria, sin dolor, sin culpa, porque sabes que la vida de Cristo se va a reflejar al 100% en ti. Y entonces los que se rieron y dijeron son los mismos que van a decir, ora por mí que estoy necesitado. ¿Pero qué se necesita? Quebrantamiento. Necesitamos ser quebrados. Cuando el Señor me hablaba de vasijas rotas, me hablaba de quebrar. Dios va a quebrar tu voluntad y te va a doler. Porque es la única manera en que su voluntad pueda prevalecer sobre la tuya. Y su voluntad siempre es mejor. Por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero solamente se recibe y se entiende desde una mente que ha sido quebrada. Desde una mente que ha sido renovada en Cristo. Y por su palabra. Tenemos una iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que se gozaba cuando sufrían por causa del evangelio. Una iglesia que los azotaban y los metían presos, y cuando salían de la cárcel salían contentos contando cuántos golpes recibieron por causa de Cristo, y mientras más eran golpeados alababan al Señor y más bienaventurados se consideraban por causa del evangelio. Recibían ese sufrimiento con dignidad, recibían ese sufrimiento con gozo, porque sabían que lo que sufrían hoy, lo que estaban sembrando hoy, lo iban a recoger en el reino de los cielos. Porque el que sufre con Cristo va a reinar con Cristo Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice el Señor. Bienaventurados los que son fieles, los que permanecen fiel. Tenemos a un Esteban, ¿conocen a Esteban? Un Esteban que predicaba la palabra y que murió siendo apedreado. Una muerte cruel, mirando al cielo. La gente no solo lo escupía, sino que tomaban rocas y se las arrojaban.
Yo me imagino que alguna de esas rocas sacaban su ojo o le golpeaban en la cabeza. Cuántos hematomas él tenía, cuánto dolor, cuántas heridas le provocaron en su cuerpo. Pero cada vez que él sentía la primera pedrada, otra pedrada, él miraba al cielo y le decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y enfocaba su mirada al cielo y decía: ahora estoy sufriendo, ahora este cuerpo está siendo quebrantado. Pero estaba mirando al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y el Padre, ¿sabe? Él no sentía ese dolor, porque cuando tú estás conectado al Padre no sientes el dolor. El mundo se puede levantar en tu contra, pero tu espíritu está conectado a Él y tú sabes que la recompensa que viene será mayor que el sufrimiento que estás pasando. Él miraba al cielo. Y tenemos a un Pablo que escribía desde una cárcel con muchos guardias, diciéndole a la gente: regocíjense siempre en el Señor, prediquen la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en todo lo bueno, lo puro, lo santo, en esto pensad. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Tenemos a un Pedro que fue metido a la cárcel y que en medio de la cárcel el ángel se apareció y lo sacó. Un Pablo con Silas que en medio de la cárcel a las 12 de la noche cantaban himnos al Señor. Qué locura, ¿verdad? Por eso es que el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que cuando viene el banco a quitarte la casa, tú estás: mi corazón, se le quedó la silla, llévesela, en todo? Pero cuando pasan esas cosas vamos a llorar: ay, Dios mío, lo que con tanto esfuerzo me lo están quitando. Y Dios diciendo: si supieras, eso ya tiene 10 años, yo estoy haciendo que ellos se lleven lo viejo porque te voy a traer todo lo nuevo para tu casa. Si supieras, si supieras, si supieras, si supieras. ¿Usted sabe qué es lo que estar encadenado con golpes y cantando a la medianoche? Eso solamente lo hacen los que han sido quebrantados por el Señor, los que están comprometidos y conocen al Señor. Y cuando ellos cantaron, el lugar tembló de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el quebrantamiento, la adoración en medio del quebrantamiento te va a convertir en alguien que provoca ese incendio, en alguien que provoca la gloria. Y cuando tú provocas la gloria, no solo en este lugar, sino en tu casa, en el lugar donde están todos a tu alrededor, tienen que ser espectadores de esa gloria de Dios sobre ti. Por eso en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. El Señor me decía: ¿será que estos hombres se acabaron? ¿O será que en este siglo XXI hay una iglesia que se convierta en provocadora de mi gloria? No provocadora de palabras, sino de poder. Una iglesia que cuando los miren la gente diga: yo quiero hacer negocios con ellos. Una iglesia que cuando los miren digan: yo quiero hacer amistad con ellos. No que digan: no los quiero en mi trabajo, no los quiero a mi lado, porque esos evangélicos son unos aburridos. ¿Qué es lo que la gente está hablando de ti, que está hablando de Dios? En vez de provocar la gloria, no te conviertas en uno que hace, que provoca que la gloria no descienda, sino que la gloria se vaya. Dios me decía: ¿habrá alguno en este tiempo dispuesto a sufrir para que la gloria se provoque y Barranquilla sea transformada? ¿Habrá alguno dispuesto a perder sus bienes materiales por mi causa? ¿Habrá alguno dispuesto a ser rechazado por su familia por mi causa? ¿Habrá alguno dispuesto a ser echado de su trabajo por mi causa? ¿Habrá alguno dispuesto a dejar toda la comodidad de su casa de 4 cuartos y llegar a vivir en un solo cuarto 3x3 por mi causa?
¿Habrá alguno dispuesto a dejar su vehículo y a entregarlo y venirse a pie para servir a la obra del Señor? Son preguntas que confrontan y que nos hacen medir cuán grado de compromiso, de entrega tenemos por el Señor y cuán grado de amor por estos bienes tenemos hoy en día. Todos los hombres que van a ser usados por Dios van a ser quebrantados. Hace mucho tiempo ocurrió un avivamiento en Gales, en Europa, y Dios levantó a un hombre, eso hablamos el jueves, un hombre que oraba, se levantaba a la 1 de la mañana a orar, se acostaba a las 5 de la mañana, se levantaba y otra vez estaba orando. Este hombre se llamaba Evan Roberts, un joven que mientras los niños estaban jugando, estaba estudiando la palabra. Que cuando iba a trabajar andaba siempre con su Biblia allí cargada, maltratada por tanto uso que él tenía. Y él trabajaba en las minas, y en las minas de carbón, cuando él se ponía a la puerta de la mina y la persona iba entrando, le regalaba un versículo, un texto bíblico, y al final del día se acercaba preguntándoles ¿qué Dios te habló? 6 años duró clamando por avivamiento. Señor, avívanos, avívanos. Luego escuchó un pastor que le impactó la oración de ese pastor, y ese pastor oraba y él cambió su oración por dobléganos. De ahí comenzó a hacer vigilias y a clamar dobléganos, 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 hasta tal punto que ese hombre comenzaba a predicar y multitudes venían a los pies de Cristo. El avivamiento genera arrepentimiento. El avivamiento genera un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Las cárceles quedaron vacías. Si usted lee la historia, búsquelo en San Google, allí usted busca Evan Roberts y usted va a encontrar toda la biografía de ese hombre. Las cárceles estaban vacías. Los policías estaban en culto, no estaban ni siquiera en las calles porque no había quien meter preso. Los que estaban en el gobierno estaban metidos en las iglesias adorando a Dios. Los estadios estaban vacíos porque los mismos deportistas estaban sirviendo y adorando a Dios en cada servicio, en las congregaciones. Por todo lugar en Gales se hablaba de Cristo. Hubo un mover impresionante, pero solo duró un determinado tiempo. Porque el fuego, cuando comienza a arder, hay que mantenerlo. No es solo ser provocador, hay que mantener el fuego. Por eso en el libro de Levíticos, Aarón le dice a los sacerdotes, le dice, el fuego va a arder en el altar. Pero no, ustedes no pueden dejar que el fuego se apague. ¿Cómo dejamos que el fuego se apague, pastor? Fácil. Cuando nos interesa más lo del mundo que Dios. Estamos tan acomodados que nos da lo mismo ir a un culto a la iglesia o faltar. Hay tanta falta de fidelidad y compromiso con el Señor que una ida a cine puede reemplazar un tiempo de oración. Que una atención familiar puede reemplazar un tiempo de oración con el Señor. Cada vez que se habla de oración nadie aparece, pero cuando se habla de paseo vienen hasta el que nunca ha venido a la iglesia. Cuando se habla de convivencia y celebración, que hay comida, todo el mundo aparece. Pero cuando se trata de estudio bíblico, solo hay 15 que permanecen. ¿Están aquí conmigo? Queremos la gloria, pero no queremos tomar la determinación de comprometernos con el Señor. Y Dios está buscando compromiso de su iglesia. ¿Está aquí conmigo todavía, iglesia? Por eso dice que todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, Hechos 2:1. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban. ¿Cómo estaban? Donde estaban sentados. Eran como 120. Quizás habrían empezado mucho más. Hay muchos que se van a cansar a tu alrededor de esperar la gloria de Dios, pero no te canses tú porque lo vas a ver.
120 no se cansaron, esperaron, estuvieron allí persistentes, esperando, clamando, yo quiero, trae tu gloria, trae tu gloria, trae tu gloria. Yo no sé cuántos tiempos, cuántos años has estado clamando, pero Dios te dice hoy, permanece, sigue clamando, porque la respuesta va a llegar. Permanece, sigue clamando, porque la respuesta va a llegar. ¿Y sabes cómo va a llegar? Va a llegar como un de repente. Y cuando llegue como ese de repente, todos tienen que ver ese de repente que va a caer sobre ti. Todos tienen que ver ese de repente que va a mover todo a tu alrededor. Luego algo parecido, unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se reposaron sobre cada uno de ellos. ¿Sabes? Ese de repente no vino sobre cristianos que estaban allí mirando lejos, quejándose de la situación del país, que no tenían plata. Ellos estaban en un solo propósito, estaban unánimes ahí. ¿Cuál era su propósito? Queremos al Espíritu Santo, queremos al Espíritu Santo, queremos al Espíritu Santo. Que no hay que comer, no importa, yo quiero al Espíritu Santo. Que la economía bajó, no importa, yo quiero al Espíritu Santo. Ellos estaban metidos allí, unánimes juntos. Algunos se fueron, algunos dijeron, no va a suceder. Como vas a encontrar a muchos que te van a decir, eso no va a pasar nunca, eso no va a suceder nunca. Pero tú que has creído a Dios y le has conocido, tú dices, yo sigo permaneciendo, yo sigo clamando, porque ese de repente va a venir, ese de repente va a venir, ese de repente va a suceder. Yo no sé cuántos creen hoy que ese de repente va a suceder en tu vida y algo poderoso va a explotar, va a suceder. Aleluya. Pero no te canses, no te canses. Sigue intercediendo, sigue orando, sigue clamando. Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? Oración, hermano. Clama, ora. Hermano, ore por mí. Hasta flojo no hemos vuelto a parar. Ore por mí que yo me veo el desafío. Ahora todo es pedir oración. No está mal, ojo, no está mal pedir oración. Pero yo soy convencido de que nadie puede pedir a Dios por su necesidad como lo haría usted mismo. Clame. Los problemas se resuelven. ¿Cómo resuelve un cristiano los problemas? De rodillas delante del Señor. Señor, tú lo vas a hacer, dame la estrategia, muéstrame, abre esa puerta, dime cómo tengo que actuar, dime con quién tengo que hablar, dime las palabras, dirígeme, Espíritu Santo. Que ya he metido muchas hojas de vida, ¿cuánto tiempo has orado? Ora al Señor. Primero ore y luego actúe y verá el respaldo del Señor. Pero la oración es el último recurso que nos queda. Cuando ya estamos cansados, que nos tienen que recoger con una pala. Ay, sí, Señor, ten misericordia, ayúdame. Porque no fue lo primero que hiciste. Hay gente que le cuesta orar. Acostumbrados a la oración del padre Rafael García Herrero. Porque esa es la oración que nos gusta. Señor, en tus manos encomendamos el día que ya pasó y la noche que llega. Nos falta decirle, Padre, con el patrocinio de Azúcar Alta Pureza Manuelita, que elabora el mejor azúcar del país. Bueno, no me están pagando por eso. Pero eso es lo único que nos falta. Estos hombres de Dios pasaban horas y horas con el Espíritu Santo. Horas. Usted llega a la noche y comienza a orar y llega a un punto, no sé si a usted le ha sucedido, que usted habla y habla y habla y habla y habla y después dice, ya no sé qué más pedir y apenas van 5 minutos de oración. Y usted piensa que ya lleva una eternidad orando y apenas van 10 minuticos. Pero por lo menos comience 10 minutos, mañana hace 15, pasado mañana hace 20, pero comienza a ejercitarse en la oración, cuando viene a ver, usted tiene 2 horas orando. Hay gente que inclusive le da pena orar. Yo le decía en el primer servicio, considero a aquellos que son musulmanes porque tienen aunque fallas en algunas cosas, son estrictos en esos tiempos de oración y donde quiera que estén, cuando les toca su hora de orar, interrumpen, no hacen negocios. Esto es tan tremendo. No hacen negocios en su hora
que es de oración. Y si están hablando con usted, lo dejan hablando solo y se van a su hora de oración. Nosotros nos gusta atender más a las personas que a Dios. Nos gusta pasar más tiempo en Facebook, en WhatsApp. Nos gusta pasar más tiempo en Twitter. Nos gusta pasar más tiempo en Internet o viéndonos las películas, las novelas. Nos gusta pasar más tiempo calentando la lengua con los hombres que teniendo una intimidad con el Espíritu Santo. Si usted pasara más tiempo con Dios y menos tiempo con los hombres, todo a su alrededor cambiaría. Todo. Dios está buscando provocadores de su gloria. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios en oración? ¿Crees que 3 minutos son suficientes? ¿Crees que 10 minutos son suficientes? ¿O crees que 2 horas a la semana es suficiente? Porque entre otras cosas, 2 horas nos congregamos los domingos, pero solamente en el servicio oramos unos 15 minutos. ¿Será eso suficiente, iglesia? ¿Cómo vamos a provocar la gloria de Dios? ¿Cómo vamos a provocar? Nos calentamos y nos llenamos de furia. No, que los LGTBI, ZYQ, etcétera, hicieron su marcha, que colocaron su bandera, que esto, que lo otro. Pensamos que nuestra fuerza, eso es con oración, mi hermano. Eso es clamando a Dios. Que cómo vamos a cambiar la situación del país. ¿Qué tenemos que hacer? No, tenemos que ir a orar. Tenemos que ir a la presencia de Dios para que el Espíritu Santo nos dé las estrategias, cómo tenemos que manifestar esa vida allá afuera. Pasar tiempos con Dios. No se provoca la gloria si no pasamos tiempo con Dios, si no pasamos tiempo con el Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias están llenas de tantos programas y de tantas actividades. Las canciones se cantan solo por cantar, ya no se le ve ni sentido a cada alabanza, ya cada persona sabe que viene. Primero la coordinación, 2 lentas, 2 suaves, la prédica, las ofrendas, bienvenida a los nuevos y ya. Todo está programado, todo está fríamente calculado y cada vez que el Espíritu Santo quiere mover, no, eso no hace parte. El culto es de 10 a 12, hasta ahí, Espíritu Santo. No. Déjalo para la próxima. Ya no usted no ve a la gente hablando en lenguas. Usted no ve a la gente adorando a Dios con libertad. Usted no ve a la gente orando por los enfermos y los enfermos sanándose. Usted ve que se levanta un endemoniado y los primeros que corren son los evangélicos cristianos, se van. Usted no ve gente en las calles diciéndole: Satanás, suéltalo en el nombre de Jesús, y Satanás teniendo que dejar libre a esas personas. Usted ve que los mejores espacios en este mundo, la publicidad, las artes, las comunicaciones, la televisión, la radio, todo lo que este mundo está ofreciendo, lo mejor lo tienen los hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia está en una burbujita ahí, esperando a que Cristo venga. ¿Y entonces qué? ¿Dónde está el talento que Dios nos ha entregado? Es tiempo de pedir al Espíritu Santo que nos revele cuál es su estrategia y comenzar a impactar allá afuera. Nosotros nos reunimos los domingos, recibimos instrucción de lunes a viernes. ¿Qué hacemos allá afuera? ¿Cuál es la vida que estamos proclamando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sigue el mundo invadiéndonos de filosofía, invadiéndonos de sus ideas, invadiéndonos de consumismo. Nos metemos más en los negocios de este mundo que en los negocios del Padre. Y nos falta dirección porque no oramos, porque no clamamos, porque no somos quebrantados, porque no somos dejados que el Espíritu Santo nos gobierne y nos dirija, sino que hacemos lo que nos da la gana. Termino con esto. Dios permitió que Moisés se preparara en Egipto, porque lo que él entendió y lo que él aprendió le iba a ser utilizado para su servicio.
¿Qué estás haciendo con la preparación que tienes? Eres un profesional. ¿Cómo utilizas tu profesión para Dios? ¿Cómo utilizas lo que sabes hacer para Dios? La destreza que Dios te dio, ¿para qué es? Hay gente que lo da todo para el mundo y allá se desviven por hacerlo todo. Cuando se trata de servirle al Señor, ay, yo no lo hago, pastor. Gente que trabaja como mula de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y si sus jefes le dicen tiene que estar hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche está, y se le dice, hermano, hay un tiempo de oración, pastor, estoy cansado del trabajo, voy a descansar a mi casa. Todo para el mundo. ¿Y qué queda para Dios? ¿Qué queda para Dios? ¿Cuál es el nivel de compromiso que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a impactar allá afuera si la gente no ve compromiso en nosotros? Si la gente no ve que tenemos un fundamento fuerte. Si nosotros hiciéramos lo que hacen otros, ¿a cuánto le dan la pena? Mira, hay muchos que se sientan a la mesa y ni siquiera oran y dan gracias por la comida, porque les da pena lo que van a decir a lo alrededor. Y cuando le dice, hermano, ore, están, amén. ¿Cómo vamos a encender? Eso no se enciende ni un fueguito, ni un foforito se va a encender. Si tenemos vergüenza, si tenemos temor de lo que hemos creído. Hermano, si por causa de Cristo usted lo van a votar, que lo voten. ¿Cuál es el miedo? ¿Acaso Cristo no es el que te sostiene? ¿Acaso tu Dios no es el que te sostiene? Si por causa de Cristo me van a vituperar, que hablen todo lo que quieran. Si por causa de Cristo mi familia se va a ir, que se vayan. No sé si mi esposa se acuerda, pero una vez le dije, a mí si me ponen a decidir entre tú y Dios, chao mi amor. Para mí Dios es lo más importante, hermano. Y si usted eso no lo tiene claro, aquí estamos perdiendo el tiempo. Porque aquí no es para darle contentillo para que este lugar se llene. Aquí necesitamos gente que cuando pise después de esa puerta sea un transformador, sea un trastornador, sea una persona que lleve influencia, sea una persona que encienda la gloria de Dios en cada lugar donde esté.